señal en medio de la nada. Agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentí en mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, viéndome la calma, y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor. Mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien, y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Lléname de ti, yo quiero más de tu paz, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Oh, solo tú das. Tú me das la paz, tú me das la paz. Oh, me das libertad, me das libertad. Aleluya. Papi, eso fue como el martes. Yo quiero danza. Nosotros vamos a hacer una danza. Pues yo alaba. Y como a veces ya cambian de opinión durante la semana, le pregunté ayer de nuevo. ¿Estamos aquí? Le pregunté de nuevo. ¿La danza la van a hacer? Claro que sí. Y más cuando llegaron esos vestuarios nuevos. Que ella dice, ¡ay! Ok. Dijeron, vamos a estrenar esos vestidos el domingo para agradar a Dios.
Amén. Dígale al hermano que se encuentra al lado suyo, a la izquierda y a la derecha y al frente y atrás: yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Estoy aquí porque nada impidió ni detuvo que yo llegara a la casa de Dios. ¿Quién? Okay. ¿Cuántos saben en qué mes estamos? En diciembre. Y hoy hay 3 puntos. Yo puedo decir que en contra o a favor del que duerme y el que le gusta dormir. Primero, estamos en diciembre. Segundo, la temperatura está buena. Y tercero, está lloviendo. Pero por eso le dije, dígale al que está al lado suyo: yo estoy aquí. Porque esto es para los valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis 3:15. El mensaje tiene como título, que hace rato ustedes lo vieron ya: las 3 temperaturas del corazón del hombre. No voy a hablar de medicina por si acaso. Apocalipsis 3:15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, dice el Señor. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las 3 temperaturas del corazón del hombre: frío, tibio y caliente. Pueden sentarse. Frío, sensación que se experimenta ante un notorio descenso de la temperatura. Tibio, algo que está templado entre caliente y frío. Caliente, algo que da calor, encalorado o que produce calor. Y en lo espiritual, lo que produce calor es la presencia del Señor. Cuando a usted le decimos aquí arriba que el altar está encendido, no es porque está haciendo calor, sino porque la presencia de Dios está aquí. Hoy en día, más para estas fechas próximas a las Navidades, porque yo no sé en otros países, pero el dominicano empieza a celebrar Navidad desde que entra noviembre. Y eso se ve y se nota en la iglesia. El corazón frío es un corazón endurecido. Es un corazón que por estar endurecido se enfría. Es incrédulo. Y cuando estamos fríos, nos apartamos de Dios. Ya no anhelamos las cosas de Dios como en algún tiempo lo hacíamos. Ya no buscamos a Dios con ese fervor que lo buscamos. Son personas que buscan a Dios cuando le necesitan, pero inmediatamente Dios suple, salen corriendo porque están fríos. Son personas que por haberse multiplicado la maldad, su amor también se ha enfriado. Y dice en Marcos capítulo 8, verso 52.
le dice Jesús a los discípulos, perdón, en Marcos 8, 18. 17, de 17 al 18. Marcos 8, 17, 18. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Jesús habla a los discípulos que porque todavía no habían entendido ni creído, después de haber visto la multiplicación de los panes y los peces, después de haber Jesús calmado la tempestad del viento en el mar, aún no habían entendido ni comprendido, y era porque todavía tenían el corazón endurecido. Y el que no cree, el que no entiende las cosas de Dios, es porque su corazón está endurecido, entenebrecido. Aquí sí hay de eso. Yo no voy a decir aquí no hay de eso, aquí sí hay de eso. Efesios capítulo 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez toda clase de impureza. Palabra clave, perdida toda sensibilidad. Cuando el ser humano pierde la sensibilidad y más sobre la presencia de Dios, de las cosas de Dios, es cuando ya no le importa, no creen, no le importa creer si es así o no es así, si Dios está o no está, porque su entendimiento está entenebrecido y han perdido toda sensibilidad. No distinguen entre el bien y el mal. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llaman bueno. El espíritu que se ha metido a las iglesias de que eso no es nada. Yo lo hago, otro lo hizo, por eso yo puedo hacerlo. Segunda de Corintios capítulo 4. Ay, santo. Estamos aquí. 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Hay muchos. El primero es el dinero. El segundo es el mundo y lo que ofrece el mundo. Tercero, vanidad. Cuarto, el que yo tengo que hacer porque necesito, y ese se llama afán. Y el afán es el que más impera en el pueblo de Dios y es lo que más produce que el corazón se enfríe. Porque cuando tengo afán, me descuido de Dios, me aparto de Dios porque tengo afán. Y mi afán produce que yo me enfríe porque tengo que descuidar el tiempo de Dios para dedicárselo al trabajo. Porque necesito pagar esto, porque necesito adquirir tal cosa, me afano y descuido a Dios. Y yo le decía al cazador, una vez le dije al cazador, el cristiano que se afana es porque le falta la fe. Porque el que vive por fe, dice la palabra que el justo por la fe vivirá. El que vive por fe no anda pendiente a que necesita, porque ya Dios conoce lo que usted necesita antes de que usted se lo pida. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Por eso el afán no debe imperar en el pueblo de Dios, porque se supone que el Hijo de Dios cree en Dios
y Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. El que está frío no le interesa cambiar su forma de vida. No le produce nada, no le produce ni siente. Entonces, mientras está frío, toma las cosas a la ligera. ¿Cuántas? Y yo estoy hablando del pueblo de Dios, yo no estoy hablando de allá afuera. Yo no estoy hablando de allá afuera, porque allá afuera sabemos que hay allá afuera. Yo estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Están los corazones fríos, tibios y calientes. El que tiene el corazón frío toma la palabra de Dios como cosa extraña, porque no la conoce. ¿Y los tibios? ¿Cuáles son los tibios? Arrecie ahí. Arrecie ahí. Arrecie ahí. Arrecie ahí. Es la temperatura más desagradable para Dios. Dice la palabra que leímos al principio: ojalá fuera frío o caliente. Ojalá, dice el Señor. Pero por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, y los tibios yo lo vomitaré de mi boca. Y el tibio es el que más se encuentra en el pueblo de Dios. Lamentablemente, el tibio es el que cuando llueve no va a ir a la iglesia porque no se puede mojar porque es de azúcar. El que si hace frío me quedo arropado. El que si estoy en diciembre, ya estoy en, esto es Navidad, ya la iglesia en enero yo la retomo. Es el que en este estado es el que donde se encuentra la mayoría del pueblo de Dios. Los tibios se interesan más por la carne que por el espíritu. Dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al espíritu. El tibio vive conforme a la carne, y la carne es muerte. Muchos supuestamente conocen a Dios, pero no involucran a Dios en su vida. No se comprometen con Dios. No creen que todos pueden hacerlo por su propia fuerza. Por tanto, no necesitan a Dios. Son aquellos que tienen un pie adentro y otro afuera. Y como yo siempre digo, o entra un pie o lo saca los dos. Pero uno afuera y uno adentro, no. Dios no va con eso. En Dios no hay término medio como en las carnes. No, en Dios no hay término medio. O usted es o no es. El que es tibio le sirve a dos dioses. Y dice la palabra que solo a uno, a un Señor servirás. Y a ese adorarás. O usted está con Dios o está con el diablo. Porque el otro nombre es muy feo. Otro punto del tibio es que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta ¿cómo? Le es. Pues si usted sabe hacer lo bueno, hágalo. Dice la palabra de Dios que somos hechuras suyas, hechos en Cristo Jesús para toda buena obra, la que ya Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó toda buena obra para que nosotros anduviésemos en ella. Porque si Dios nos creó y dijo que era bueno, es porque nosotros tenemos que ser y andar en lo bueno. Porque cuando Dios creó al hombre y las demás cosas, dijo, y creó Dios al hombre y vio que era, pues haga lo bueno. O mejor dicho, tratemos de hacer lo bueno.
El que es frío provoca náuseas a Dios. El que es tibio, perdón, provoca náuseas a Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando a usted algo le repudia, le provoca náuseas, ¿qué usted hace? Lo expulsa por su boca, ¿verdad? Pues eso mismo hace Dios con los tibios. Como le provoca náusea, Él lo vomita de su boca. Y suena feo, pero la palabra sí lo dice. Jesús lo dijo así. Le dijo: Juan, escribe ahí esto a la iglesia de de la Odisea. Perdón. Escríbele a eso, a la idea de que yo conozco sus obras. Yo sé que yo hace buenas obras. Yo sé que aquí hay cristianos, hijos de Dios, que vienen a la iglesia que hacen buenas obras. Dice: yo conozco sus obras. Yo las conozco. Pero sé que son fríos, sé que son calientes y también que son tibios. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso le dice el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hay muchos cristianos que Dios necesita pasar colirio por sus ojos. Abrirle sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que escuchen lo que Dios está diciendo. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Muchos vienen y se sientan ahí y oyen, pero no escuchan. El que oye oyó, ya cuando sale por ahí se le olvidó. Pero el que escucha piensa y analiza lo que Dios está hablando a la iglesia. Santiago 4:17. ¿Qué más rápido? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esos son los tibios, los que una vez andaban en el Espíritu, en el primer amor, en que todo era: pastor, pastor, yo voy, pastor, yo hago. Y ahora ni patica, ¿para qué te tengo? Yo ni te veo ni te conozco. ¿Dónde estamos? Ya yo ni me acuerdo de ti. Esos son los tibios. Una vez anduvieron en el Espíritu. Todo era Dios. El tiempo para Dios. Llegaban a las 9:50 a la iglesia. Ahora si vienen, llegan a las 11. Ay, santo. Hipócrita, confesas a Dios y no lo conoces. Todo el que está en la iglesia confesa a Dios, pero no lo conoce, por cuanto Dios le dice hipócrita. No lo digo yo, como le decía el pastor Miguel. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Dice él: siempre hay lugar para otro más. El tibio se le olvida orar. Cuando anuncian un ayuno en la iglesia, parece que no está aquí.
Pero si anuncian en la cena de Navidad, ya póngame ahí. Pero anunciamos el ayuno, parece que le dan necia, ni pasa por ahí. Pero de que anuncian la cena, ahí está, porque le produce más pasión las cosas terrenales y carnales que las espirituales. Si se va a hacer una cadena de oración, venga a la iglesia que vamos a hacer una cadena de oración. No parece, porque no le interesa. Le interesó alguna vez, pero ya no. Y dentro de los tibios hay muchos que cuando necesitan algo de Dios, tienen alguna situación, necesitan algo, que Dios le conteste una petición, no se mudan, no traen la cama de casualidad. Pero ¿y después que Dios les resuelve? ¿Y quién es Dios? Dios no es bombero, señores. Dios no es bombero. Y lo más importante es que Dios conoce la intención del corazón del hombre. Así como Dios conoce cuando tú eres frío, tibio o caliente, así conoce tus intenciones. Y cuando tú haces buenas obras para que otro vea, o para que digan fulano hace obras, entonces Dios la toma como trapo de eso mismo. Eso pasa con el tibio. El tibio, cuando viene a la iglesia, no le da a Dios sacrificio de alabanza. Hay que mandarlo a alabar a Dios. Hay que mandarlo a aplaudir. Hay que mandarlo a ponerse de pie, porque no está conectado en el espíritu. El que está conectado en el espíritu no hay que mandarlo, porque sabe lo que tiene que hacer. Cuando Dios entra al corazón del hombre, lo transforma, lo pone nuevo, hace en él una nueva criatura, como dice el libro de Corintios. Las cosas viejas pasaron, es aquí todas, no algunas. Lo que pasa es que a veces leemos mal. El que está en Cristo Jesús, algunas cosas son hechas nuevas. ¿Y por qué digo? La Biblia dice todas, pero yo digo algunas. ¿Sabes por qué yo digo algunas cosas? Porque hay algunas cosas que ellos cambian, no todas. Entonces es toda. A los que están en Cristo es todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque lo que Dios toca lo transforma. El que Dios toca. Entendiendo, el que Dios toca. Entonces los fríos son aquellos incrédulos que tienen el corazón endurecido. Los fríos. Los tibios son los que Dios vomita, lo que provocan náuseas al Señor. Ahora vamos a ver cuáles son los calientes. Los que tienen el fervor por dentro. Los calientes. Cuidan el interés de Dios. Ponen a Dios en primer lugar. La palabra dice, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu espíritu, toda tu alma. Todo. Aman a Dios. No dice que aman, lo demuestran. Se han comprometido con Dios, no con Miguel. No con la pastora Rosa, porque la pastora me dijo que vamos allí, pero para que ella no diga nada, yo voy ahí. Ay, fue ella que te llamó. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, 28 del libro de Romanos, un capítulo que hasta los de allá afuera lo conocen, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, vamos a leer la Biblia respetando las comas, los puntos, los dos puntos, ¿verdad? Y los signos de admiración y la interrogación también. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, Esto es, ¿qué significa la coma? Pausa, bien. A los
a los que conforme a su propósito así han sido llamados. O sea, el que ha sido llamado va no porque la pastora le dijo, sino porque entiende que Dios le llamó y tiene que hacerlo. Entonces dice más abajo en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿De quién? De Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el que es caliente, si Dios es con él, nada contra él. Eso es el que es caliente. El que es caliente, cuando viene la prueba, porque ahí es que viene el punto. Ahí es que viene el punto. ¿Qué pasa con el tibio? Cuando viene la prueba, sale huyendo. ¿Por qué? Porque no tiene su cimiento bien puesto. No está cementado en la roca, que es Jesús. Está en la arena. Cuando viene la prueba, hermano, ¿y qué fue que usted no volvió a la iglesia? Ay, hermano, que después que yo empecé a ir a la iglesia, todo me ha pasado. Dice Primera de Pedro, sea sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, que aún perecedero se prueba con fuego, y sea hallada en nosotros, después que soportemos la prueba, y sea probada vuestra fe, sea hallada en nosotros una alabanza, gloria y honra. Entonces, cuando viene la prueba, el caliente, como tiene su cimiento en Cristo, sabe cómo enfrentarla, y no importa la prueba que venga, él permanece de pie. Y dice la palabra, como dice la hermana Marsbiel, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermanos, el que es caliente se ha comprometido con Dios, camina con Dios, anda con Dios, se mueve con Dios. No dice que es hijo de Dios. El otro lo conoce porque refleja a Dios por fuera. Es portador de la gloria de Dios. Siempre está dispuesto a servir. Estar dispuesto a servir. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Lo repito. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque la vida se deriva, se entiende por el servicio. Porque si Jesús, siendo Dios, vino a servir, ¿quién es usted que no puede servir? El que sirve es humilde. El que sirve entiende que lo hace por Dios y para Dios. Esta semana le toca la limpieza a fulano. Ay, santo. ¿Y qué fue? ¿No pasó a fulano por aquí por la iglesia? ¿Está sucia? Ese es el más mínimo detalle. El que es caliente le motiva, le mueve servir, le nace servir. No lo mandan, él lo hace. Es mejor hay que decirle, espérate, date quieto un chin. Porque tienen el anhelo de hacerlo. Entiende que si Jesús siendo Dios sirvió a los demás, ¿por qué yo no? Tienen santificación genuina. Hacen de su vida un altar de adoración. ¡Ay, santo! Un altar de adoración. Hay gente que nada más adora cuando viene aquí a la iglesia y lo mandan. Pero usted en la iglesia
en su casa, en su trabajo, a donde quiera que usted se mueve, debe andar en usted un altar de alabanza. Que es una de las pocas cosas que el ser humano le puede dar a Dios, es sacrificio de alabanza, entendiendo que a Él es toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el reconocimiento. Eso es cuando entendemos eso. Alaban, no importa la circunstancia, porque su alabanza, como dice la pastora, no depende de su circunstancia, sino de su relación con Dios. Y para terminar, vamos a buscar Hebreo capítulo 12, 28. No, es que hace frío, varón. Dice la palabra, Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice el Salmo 103, lento para la ira y grande en misericordia. Y voy a hacer una breve explicación sobre eso. Cuando la Biblia, el salmista dice lento para la ira y grande en misericordia, el Salmo 103, para el que lo ha leído, sabe que habla de la misericordia de Dios. Y resalta que Dios es lento para su ira. No que no va a aplicar su ira. Hello. Él detiene momentáneamente su ira por su misericordia, pero la ira de Dios va a venir. Y solo los calientes no recibirán de ella. Solo los que permanecen fieles hasta el final, firmes, no recibirán de esa ira de Dios. Porque la palabra dice que la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. Pero como aquí todos estamos buscando en todo tiempo agradar a Dios y servir a Dios, no importa la situación, no importa que esté lloviendo, no importa si tiene gasolina, si tiene para el concho, busca la manera de llegar. No se justifica que no fui por tal cosa. No hay motivo ni justificación para usted decir que no puede ir a la iglesia. La única justificación es si usted está postrado en una cama. Y ahí postrado en una cama usted puede adorar a Dios. Ahí postrado en una cama usted puede exaltar a Dios. En el momento cuando vino la pandemia, ahí fue que se probó quién era frío, quién era tibio y quién era caliente. Dios usó la pandemia como termómetro para medir en ese tiempo quién eran fríos, quién eran calientes y quién eran tibios. ¿Y sabe lo que pasó con el termómetro de Dios? Que muchos que aparentaban ser calientes no eran ni tibios. O sea, que eran fríos. Y muchos que por medio de la prueba y de la pandemia permanecieron fiel. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Y sabe que si Dios está con usted, nada contra usted. Y yo siempre voy a decir que la pandemia fue el termómetro que Dios usó para medir a sus hijos. A los que vienen, a los que visitan la iglesia, a los que asisten a la iglesia, a los creyentes y a los nuevos creyentes. Así había gente que llamaba, ¿y cuándo es que vamos a abrir el templo? Porque ya me duelen los pies de aguantarlo porque quiero ir para allá. Se abrió el templo. Fueron todos convidados porque ya el templo se había abierto. Y fulano, y fulanito, y perencejo,
No, yo no fui porque está yendo mucha gente. Incluso, ¿hace qué tiempo pasó la pandemia? Un año y pico, ¿verdad? Un año y pico. Y todavía estamos esperando gente aquí. Todavía estamos esperando gente que se fueron a la pandemia y dijeron que íbamos a volver y no, todavía no lo veo. Lo estamos esperando porque dice, después decía, no, hay mucha gente, después. Pero déjeme decirle que yo no sé en otra congregación, pero en esta congregación Dios se metió. Dios puso su mano. Dios permaneció siendo fiel. Porque con los que son fieles, Dios permanece siendo fiel. Dios honra a los que le honran. Amén. El viernes había silicio. Me voy a meter ahí. El silicio, hay muchos de los que venimos que contamos. ¿Dónde está Lucas? Lucas me dijo el miércoles a mí. ¿Cuándo era que estábamos en la casa de ustedes? El martes. Cuando nos íbamos. Yo estoy contando los días porque quiero que ya viene el viernes para ir para la casa de Dios. Lucas entiende qué hay en los cilicios. No en los cilicios. A Lucas le encanta venir a la casa de Dios. Él vive discutiendo con sus abuelos y con sus tíos porque que a toditos lo va a llevar el pájaro malo porque no van a la iglesia. Eso es Lucas, un niño. ¿Y usted? Que tiene total uso de razón. Pues bien, le decía que el silicio es una parte muy importante porque no hace que usted sea caliente, sino que lo que son calientes hace que se mantengan calientes. Así el ayuno y la oración. La boa. ¿Qué es la boa? Biblia, ayuno y oración. El caliente entiende eso y practica eso. Me voy a meter en rojo con otro punto. Aquí no hay tomate ni piedra, ¿verdad que no? Yo puedo hacerlo. Dios me ha dado el permiso para hacerlo. El alfolí. ¿Y qué es lo que pasa? Que están hablando tanto de eso últimamente. No estamos hablando porque nos nace hablarlo, sino porque Dios está mandando a hablar. Dios quiere concientizar a su pueblo. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando no nos comprometemos con el alfolí de Dios? Usted está reteniendo bendición en su vida. Usted retiene la bendición de Dios. Usted la detiene de tal manera que hasta que usted no suelta el codo, Dios no le va a soltar la bendición. Como leía la pastora en Malaquías, probadme ahora en esto y yo os abriré la ventana de la compuerta de los cielos. Es la palabra que lo dice, no nosotros que estamos inventando eso, nada. Ay, qué feo sonó eso. Pero es así. El caliente entiende que hay que ofrendar y diezmar, porque ha entendido para qué lo hace y por quién lo hace. Póngase de pie. Y Dios me dio esa palabra mientras yo estaba en Estados Unidos. Y yo calculé, bueno, me toca predicar en octubre y luego en diciembre de nuevo. Entonces en octubre voy a llevar otro mensaje, voy a dejar ese para diciembre. ¿Y por qué? Porque el Hijo de Dios coge vacaciones en diciembre y Dios no da vacaciones. Dios lo único que hace es mantener a usted vivo. Ahí como hay mucho en el Cabral iba, mi hermana Miguelina no me deja mentir, con la pata etérica, con enfermedades terminal, en la sexta planta, en cuidados intensivos, no solamente en el Cabral, en muchos de los centros de salud del país.
Hay muchos postrados en una cama que quisieran estar donde usted está y no pueden. Y Dios, por su misericordia, por su gracia y por su amor, lo tiene a usted aquí. Entonces, eso es un motivo para dar gracias. Es un motivo para decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios llamó al profeta Samuel, él entendía que era Elí que le estaba llamando. Y él iba, dígame, Señor. No, yo no te he llamado. A la segunda vez volvió donde Elí: Señor, no, que yo no te he llamado. Entonces cuando Elí le dijo: mira, cuando tú vuelvas a escuchar esa voz que te llame por tu nombre, dile: heme aquí, Señor. Y muchos de aquí Dios lo ha estado llamando y lo ha llamado, pero todavía no han dicho: heme aquí. Han dicho: voy ahí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Los que son calientes se aplican el sermón de la bienaventuranza. Son bienaventurados en Dios. Y vamos a orar para que si en algún momento en tu vida tú te has sentido frío, te has sentido tibio, y a ti también que eres caliente, para que Dios saque de nosotros toda frialdad, toda duda, toda pereza, toda vagancia. Dios no se compromete con vago. Dios se compromete con lo que se comprometen con Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos has llamado con un propósito santo y definido, Padre. Porque tú nos has llamado, Señor, y aquí estamos, acudiendo a tu llamado, entendiendo que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nada, Padre. Mira esos corazones que en algún momento han estado fríos por situaciones que se le han presentado, por circunstancias de la vida. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú enciendas una antorcha en su vida, Padre. Y aquellos que son tibios, que han entendido que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tú le has llamado, Señor, que vuelvan al primer amor, que vuelvan al primer amor donde está la temperatura caliente, donde está lo que te agradan a ti, oh Dios. Declaramos que en esta iglesia no va a haber más tibio, no va a haber más frío, sino que todos nos vamos a poner a una misma temperatura en Dios. Que el Padre, con su gran amor y su misericordia, va a traer en nosotros ese calor, ese amor por su presencia, por su obra. Llévate de nosotros toda pereza, todo afán, toda dejadez, Señor. Todo lo que impida que te adoremos en espíritu y en verdad, Padre. Aquí estamos, oh Dios. Sabemos que no importa la fecha que sea, no importa cómo esté el clima, no importa, oh Dios, si hace frío o calor. Aquí estamos, Señor, acudiendo a tu llamado, dándote sacrificio de alabanza a ti, oh Dios. Entendiendo que tú eres Dios y eres el dueño de todas las cosas, y que nuestra mirada está puesta en ti, nuestra confianza reposa en ti, oh Dios. Te doy gracias, Señor. Mira aquellos que no pudieron llegar a la congregación por alguna razón u otra. Yo no sé si están fríos, yo no sé si están tibios, yo no sé si están calientes, pero tú sí, Señor. Si hay alguno de ellos que están frío o tibio, Señor, háblale en el silencio de la noche, Espíritu de Dios. Hazle entender que el compromiso es contigo. El compromiso es con el que te mantiene vivo. Te damos gracias, Señor, por la congregación completa, por cada familia aquí representada. Que tú le bendigas, oh Dios. Que tú cumplas los anhelos de su corazón. Que tú suplas cualquier necesidad que haya en alguno de ellos, Señor. Que tú sanes si hay alguno que esté quebrantado de salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios,
Nosotros queremos amarte cada día más. Nosotros queremos servirte cada día más. Nosotros queremos darte honra cada día, Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la honra, la majestad, el poder y el dominio por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por cada persona que apartó este tiempo para ti, que apartó este tiempo, no importa las circunstancias, entendieron que debían estar en la casa de Dios. Te damos gracias por cada uno de ellos. Síguele fortaleciendo, Señor. Síguele llenando de tu presencia. Que nada impida que ese fervor, que esa antorcha que hay encendida en ellos se apague, Señor. Que el fuego del Espíritu Santo ministre sus vidas, ministre sus corazones y camine con ellos en todo tiempo y en todo momento. Y sabemos, Señor, que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Ayúdanos a entender que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nada. Cada día, Padre, nos acerquemos más a ti. Cada día tú quite todo lo que impida, Señor, que nos acerquemos a ti. Todo lo que impida, Señor, que oremos, que ayunemos. Todo lo que impida, Señor, que leamos la palabra. Todo lo que esté impidiendo, Padre, nuestro crecimiento espiritual, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos una iglesia bendecida, una iglesia prosperada y una iglesia victoriosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.